Servicio de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les da la bienvenida al Fórum de las Américas sobre Política y Cultura, Tendencias Globales y Locales. En este conversatorio, nuestro país invitado es Guatemala, dignamente representado por el Dr. Carlos Figueroa Ibarra y el Dr. Mauricio José Chaulón Vélez. Como moderadora nos acompaña la maestra Glendy Agustín Metzil. Previo a dar inicio al conversatorio, me permito presentar a nuestros conferencistas. Como la moderadora, la maestra Glendy Agustín Metzil, profesora de enseñanza media con especialidad en inglés, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de San Marcos, comunicadora maya del Consejo de Pueblos Mayas, CPO, intérprete de MAM, español en inglés para migrantes en Estados Unidos, ganadora del concurso Top 30 de jóvenes que hacen cambios en su comunidad en Alberta, Canadá, autora y guionista del documental Tuf Anel Twinkle, presentado en el Festival Ecopolis 2020 en Bruselas, Bélgica. Princesa MAM 2014 en Comitancillo, San Marcos. Reina MAM departamental de San Marcos. Reina Nacional Ahau Ixchel, delegada nacional de Raf-In Ajal en San Marcos. Escritora en idioma MAM y español. Actriz en el cortometraje sobre la violencia contra las mujeres denominado Corre. Fundadora y promotora de la venta de tejidos mayas, Yaya Tejidos. Así como también tenemos al doctor Carlos Figueroa Ibarra, quien es un doctor en Sociología y profesor investigador del posgrado de Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido académico visitante en la Universidad de Stanford, maestro visitante en la Facultad de Filosofía, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Guatemala. De Evergreen State College, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es autor de diversos libros sobre violencia política en Guatemala y procesos políticos en América Latina. Editor de 6 libros editados y coautor de otros 17 editados en México, Estados Unidos, Argentina y Guatemala. Ha publicado aproximadamente 80 capítulos de diversos libros y 120 artículos en revistas arbitradas e indexadas. Ha sido honrado con las distinciones de profesor investigador emérito René Poitevin por la Facultad de Filosofía Latinoamericana de Guatemala, 2014. Doctor honoris causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2019. Entre 2015 y 2022 fue secretario nacional de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena en México. Y el doctor Mauricio José Chaulón Vélez, licenciado en Historia, magíster en Antropología Social y pensum cerrado del doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor e investigador titular de la Escuela de Historia de la USAC, en donde imparte los cursos de temas antropológicos fundamentales, Sociología Guatemalteca y Antropología del Arte, en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de dicha unidad académica. Pertenece a los programas de estudios transdisciplinares, dentro de los cuales es uno de los coordinadores del programa Crítica a la Modernidad Capitalista. Trabaja en las líneas de investigación Genealogía del Anticomunismo en Guatemala, Dialéctica del sujeto hegemónico y contrahegemónico en el desarrollo histórico del Estado-Nación guatemalteco, una perspectiva crítica y cultura popular, lucha de clases y luchas sociales. Es académico docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, de la que forma parte de su consejo. A continuación, cedemos la palabra a la moderadora, la maestra Glendy Agustín. Discúlpeme, hay un cambio en el programa. Glendy, claro. Sí, Glendy no va a ser moderadora. Glendy va a exponer un punto de vista en este evento. Y el maestro Abraham Nuncio, el doctor Abraham Nuncio, me ha pedido que sea yo el que modere.
Ah, ok, claro, doctor. Aparte de echarme mi rollo yo también, ¿verdad? Sí, Entonces, le cedo la palabra a usted. quiero darle la bienvenida y una disculpa a Gracias. la introductora por no haberle avisado de este cambio. No se Bueno, les damos la bienvenida aquí a Mauricio y a Glendy. Saludos, Adriana. Y Saludos, doctor. bueno, quiero decirles que voy a comenzar yo en mi exposición. Luego viene Mauricio con el tema del anticomunismo en Guatemala como una cultura política. Y finalmente entraría Glendy Agustín con el tema del Estado multinacional desde la perspectiva de los pueblos originarios. Como bien se ha dicho acá, ella es una distinguida integrante de la etnia Maya Man en Guatemala. Entonces va a ser muy interesante escuchar su punto de vista. Cada uno de nosotros va a tener unos 25 minutos en la exposición para que nos dé tiempo dentro del calendario que tenemos, ¿no? De por sí ya vamos un poquito atrasados, unos 9 minutos. En realidad nos atrasamos unos 3 o 4 minutos en lo que terminaba el otro evento. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que, pues, que agradezco muchísimo a el Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en particular al doctor Abraham Nuncio, que me hizo el favor de invitarme a mí y a los otros dos compañeros de panel que estamos presentes acá. También quiero agradecer a los maestros Víctor Candelas y a Sally Salazar las atenciones que han tenido para poder estar aquí con ustedes. Yo quiero hablar en este momento, en los 20, 25 minutos que tengo, acerca de la cultura de la dominación en Guatemala. Partimos de la base de que este foro que nos está uniendo es uno dedicado al tema de la política y la cultura, en este caso, en el caso de Guatemala. Y yo lo que quiero es recalcar cómo en Guatemala se ha ido constituyendo una cultura de la dominación que yo calificaría como una cultura del terror. Esta cultura política está difundida en la clase dominante de Guatemala, yo diría en la parte sustancial de la clase dominante en Guatemala, y le llamo yo cultura del terror porque básicamente existe una cultura en la que más que dirigir, utilizando las categorías de Gramsci, más que dirigir, la clase dominante en Guatemala ha sido precisamente eso, dominante. No ha sido una clase dirigente, porque buena parte de su concepción de la dominación parte de la supresión de las otredades. Y esto tiene una historia, esta supresión de las otredades, sea una supresión física a través del asesinato, de la desaparición forzada, o sea una desaparición a través de la desaparición del demos como un sujeto actuante en la política, o de la desaparición de los pueblos originarios como es el racismo, o la desaparición de los pobres por considerarlos culpables de su propia situación, es un hecho que trae amplias raíces. Y empieza con la colonia. Y en la colonia empieza con la expoliación y el despojo de los pueblos originarios, merced a la conquista y la colonización, y a la introducción de las más diversas formas de trabajo forzado,
que fueron constituyendo una manera de concebir la relación con el trabajo por parte de estos grupos dominantes que se fueron constituyendo desde la colonia. Me refiero a los peninsulares y a los criollos, que básicamente pues, reorganizaron a los pueblos indígenas en una suerte de reducciones que les permitía controlarlos para todas las formas de expoliación. ¿Qué pasó, Víctor? El repartimiento de indios, el repartimiento de mercancías o Dime, Víctor. de bienes para poder hacer que estos los trabajaran y los entregaran a sus expoliadores. Bueno, y luego se fue constituyendo en Guatemala una ideología de la dominación para poder legitimar esa expoliación y esa dominación, que fue el racismo. El racismo es un elemento que, digamos que es sumamente importante en la cultura política de Guatemala y que parte de la base de negar a lo que probablemente sean las 2/3 partes de la población de Guatemala, la que está constituida por los 22, 23 grupos étnicos que existen en el país, aparte de los mestizos. Y el racismo, digo yo, que es un elemento muy importante. Además del racismo, tenemos también una amplia cultura de la dominación sustentada en las acciones represivas propiamente dichas, en el imperio del terror. Severo Martínez Peláez, un historiador guatemalteco que ha escrito una obra fundamental, La Patria del Criollo, ha expresado en otra obra que escribió, que dejó inconclusa, Los motines de indios, que en el periodo colonial, en toda la zona que va de Chiapas, Guatemala, llega El Salvador, parte de Honduras, que era donde estaba la mayor densidad demográfica y la población de pueblos originarios, se habría probablemente estallado un motín de indígenas semanalmente. Motines que eran reprimidos invariablemente y que, y lo hacían con el máximo de la violencia. Pueden ustedes imaginar entonces cómo se fue construyendo desde la colonia un hábito represivo que sigue permeando la cultura política y la dominación en Guatemala. Creo que hay otro elemento también muy importante que se fue constituyendo desde la colonia en Guatemala, es el oscurantismo. Para fines de la colonia, había un delito que es muy interesante rescatarlo. El delito era el de afrancesamiento. Afrancesamiento quería decir el que hubiera población, generalmente era población con alguna ilustración, que tuviera literatura de la ilustración francesa en sus casas. El compartir las ideas de la ilustración se fue convertido en un delito al finales de la época colonial y particularmente después de la Revolución Francesa. Hacía en esta exposición sumamente rápida por cuestiones de tiempo, creo que esta cultura de la dominación, que es la cultura del terror, también tuvo raíces decimonónicas en Guatemala. Y aquí ya no estamos hablando de Centroamérica, de Chiapas y Centroamérica, que fue lo que constituyó el reino, el antiguo reino de Santiago de los Caballeros de Guatemala, sino básicamente el territorio que hoy es Guatemala, puesto que poco tiempo después de la independencia hubo un fraccionamiento, Chiapas agarró su camino y cada uno de los países centroamericanos agarraron su camino. Pero lo que sí es evidente en territorio de lo que hoy es Guatemala fue el proceso de la acumulación originaria que hicieron los liberales a partir de la década de los 70 para iniciar un nuevo despojo territorial a los pueblos indígenas y a los ladinos pobres, a efecto de concentrar grandes extensiones de tierra que se dedicaron a la agroexportación, particularmente el café, que fue el mecanismo de vinculación de Guatemala con el mercado mundial. También encontramos que para poder hacer todo esto, y
trayendo toda la tradición que venía de la colonia, Guatemala fue construyendo una tradición dictatorial. En este caso, las grandes dictaduras unipersonales, tipo Porfirio Díaz, que se fueron constituyendo en Guatemala durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Y, por supuesto, la reforma liberal implicó un recrudecimiento del trabajo forzado para los pueblos originarios, lo cual pues sugiere una ecuación, digamos una ecuación social, por supuesto que nada proclive a la democracia o a las formas respetuosas de los derechos humanos en ese país. Creo que a todo esto hay que agregar el hecho de que en Guatemala haya habido una revolución democrático-burguesa, una revolución que aspiraba a modernizar el capitalismo, como fue la de 1944 hasta 1954, que fue estigmatizada como comunista por los Estados Unidos y además en el contexto de la Guerra Fría. Hay que decir como dato curioso que fue un sobrino de Freud, Edward Bernays, que fue contratado por el dueño de la United Fruit Company para poder construir como campaña publicitaria el mito de que el gobierno de Arbenz era un gobierno comunista. Es un mito tan poderoso que sigue permeando en la actualidad en Guatemala. Hombre, hasta Vargas Llosa, en su última novela, Tiempos Recios, le ha dicho a la ultraderecha guatemalteca que es una burrada estar diciendo que Arbenz era comunista porque es regalarle a la izquierda un auténtico líder democrático que existe en la historia del país. El surgimiento de la dictadura militar se fue dando entonces hasta consumarse en 1963 con el golpe, de Estado que se dio en ese año. Y ya para ese momento venían largos años de regímenes autoritarios y en el contexto de la revolución cubana, como sucedió en el resto de América Latina, en Guatemala empezó a surgir una insurgencia guerrillera que tuvo dos grandes ciclos, el que se observó del 62 a más o menos 67, 68, y otro que surgió a partir del 72, que fue todavía más masivo porque contó, en este caso, con una participación de diversas etnias mayas en el país y por lo tanto esa insurgencia se volvió masiva y tuvo entonces que ser reprimida con, pues con altas dosis de violencia, de tal manera que hoy podemos decir que con los 45,000 ejecutados extrajudicialmente durante el periodo del conflicto interno y los 150,000 desaparecidos que se observaron durante esos años, Guatemala probablemente sea el país donde se observó el mayor genocidio de la América contemporánea. Finalmente, podemos decir, para ir cerrando mi intervención, que en Guatemala se han observado tres grandes olas de terror que solamente son explicadas por esa estructura social polarizada, por ese ejercicio de esa dictadura que ha estado presente en todos los tiempos y además también por esa cultura del terror sustentada en un hábitus de dominación sustentado en la supresión de las otredades. En este caso, hubo dos otredades que fueron planteadas como bases legitimadoras del genocidio en Guatemala. Uno fue la figura del indio, y la menciono así porque esa es la forma racista que hay en Guatemala para designar a los pueblos originarios, constituida como otredad negativa, que fue reproduciendo los prejuicios racistas heredados desde la colonia con respecto a los pueblos indígenas y legitimaron, a través de esa otredad,
el que se ejerciera sobre esos pueblos mayas las mayores cantidades de violencia como fueron las masacres y las políticas de tierra arrasada. Y la otra otredad negativa que se fue construyendo en ese periodo, particularmente a partir del surgimiento de la Guerra Fría, fue la figura del comunista. El comunista, que es como una otredad construida desde la perspectiva de la dominación, en la que se incluye, pues no solamente a propiamente comunistas, sino a toda persona que tenga una forma democrática o diferente de pensar de la oligarquía. Yo imagino que Mauricio va a hablar acerca de eso. Y este tipo de cosas fueron las que han originado tres grandes olas de terror en el país. La que se observó en 1954, cuando cayó Armes, la que se observó en los años 60 para acabar con la primera ciclo guerrillero, y la que se observó a partir del 78, que implicó aproximadamente 440 masacres, la mayor parte de ellas efectuadas con los pueblos indígenas. Finalmente, quiero decir que en estos años, después del los acuerdos de paz en los que supuestamente se fue construyendo una democracia, que es por gobiernos civiles que sustituyen a los gobiernos militares. En realidad lo que hemos venido observando es un proceso de constitución de un nuevo bloque en el poder que refleja todas las miserias provocadas por el neoliberalismo, pero también el hecho de que Guatemala se encuentra en el triángulo norte de Centroamérica, y junto con el Caribe y México son las principales puertas de entrada de los estupefacientes hacia el mercado más grande de la droga que existe en el mundo. Me refiero al mercado de la droga que existe en Estados Unidos de América. Y este hecho es un hecho que es significativo porque ha ido constituyendo un nuevo bloque en el poder, que estaría constituido, a mi modo de ver, por un grupo de empresarios emergentes que se ha ido articulando en torno a la corrupción en el seno del Estado. También otro grupo que sería propiamente el del crimen organizado. Generalmente el crimen organizado en Guatemala son extensiones de los grandes grupos de narcotráfico mexicano, que son los más poderosos del mundo, y que están, digamos, articulados a grupos que existen en Guatemala, que operan como filiales de estos grandes grupos criminales. Y la otra parte de ese bloque en el poder actual es el de la derecha neofascista, que este es un fenómeno que tenemos que ir observando porque empata con un fenómeno que se está observando a nivel mundial. Ahí tenemos al Brasil, que fue analizado el primer día de actividades de este foro, pero tenemos a Estados Unidos, tenemos a Polonia, a Hungría, a Ucrania, el triunfo de los neofascistas en Italia, y en otros países estamos observando pues un auge de este tipo de ultraderecha, que en Guatemala encuentra un caldo de cultivo muy grande por todas las tradiciones oscurantistas, racistas y anticomunistas que tiene la clase dominante en Guatemala. Hoy en Guatemala está surgiendo un nuevo tipo de dictadura. No es una dictadura militar, sino es una dictadura sustentada en la gobernanza criminal, porque el Estado ha sido cooptado por todos estos grupos y por la ultraderecha, y el método que están encontrando ahora es el lawfare, que es el sustituto de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. Esto de lo que se trata es de criminalizar a 4 grupos
particulares. En primer lugar, a todos aquellos personajes o personas y grupos de la sociedad civil que han luchado contra la corrupción en el país. En segundo lugar, personas y grupos de la sociedad civil que han luchado por la justicia transicional, es decir, porque se castiguen los delitos de genocidio o de crímenes de lesa humanidad que hubo durante el conflicto interno. En tercer lugar, los extractivistas, la lucha contra los anti-extractivistas que luchan contra el extractivismo en Guatemala, y finalmente figuras señeras de la insurgencia en el pasado. El caso prototípico es el caso del comandante César Montes, quien a los 80 años fue capturado ilegalmente en México, trasladado y deportado en menos de 24 horas, y hoy enfrenta una condena de 175 años de prisión, que es una condena hecha con ánimo anticomunista y para poder desprestigiar a el movimiento revolucionario guatemalteco. Quiero decir que hoy en la mañana ya circula la noticia de que un juez que es icónico en Guatemala por haber sido encargado de enjuiciar a genocidas y a corruptos, ha tenido que salir del país. Me refiero al juez Miguel Ángel Gálvez, quien hoy a las 6:30 de la mañana tuvo que salir del país, y el líder de la ultraderecha en Guatemala está celebrando esa salida y anunciando quién es el próximo juez que va a tener que salir. En ese ánimo que está reproduciendo esta cultura del terror que, como he dicho, tiene amplias raíces coloniales, decimonónicas, y que tienen que ver también con toda la conflictividad que se desarrolló en el siglo XX en Guatemala. Bueno, es cuanto. Muchas gracias, y con esto termino mi exposición. Le pediría yo a Mauricio que pudiera hacer su presentación. Te escuchamos, Mauricio. Muchísimas gracias, querido doctor Carlos Figueroa. Es un gran gusto el poder estar aquí en este espacio. Agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al doctor Nuncio, al maestro Candelas, y también a ti un agradecimiento especial, profesor Carlos Figueroa, por esta invitación, y un gran gusto estar también con la maestra Glendy Agustín, para poder precisamente colocar todos estos temas sobre esa realidad concreta de Guatemala que ha sintetizado de una manera magistral el doctor Figueroa Ibarra, y que precisamente me abre la posibilidad de enfocarme en el tema del anticomunismo como cultura política. Pero yo iría más allá, como lo hemos platicado varias veces con el profesor Carlos Figueroa, con también el maestro Jaime Barrios Carrillo, y también con mis colegas de los programas de estudios transdisciplinares en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, el doctor Rafael Castillo Taracena y el licenciado Jaime Chicas, de que al hablar del anticomunismo en la cultura, no podemos referirnos únicamente a la cultura política, sino que aquí necesitamos hacer esa amalgama, esa integración, que Gramsci nos lo dice de una manera muy contundente. La superestructura no puede quedarse aislada de los análisis que necesitamos hacer de la realidad de cualquier situación. En ese sentido, entonces, si hablamos de la realidad guatemalteca, no podemos dejar nosotros de lado la superestructura. Y quiero decir algo al respecto con esto. Quienes se han encargado también de, criticar de una manera destructiva, de descalificar el marxismo, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, nos han dicho que estas categorías de estructura y superestructura ya son trasnochadas, y es todo lo contrario. Precisamente ese campo de la superestructura y ese campo de la estructura, nosotros tenemos que seguirlos afinando y tenemos que seguirlos utilizando como herramientas de análisis pertinentes.
Precisamente platicábamos hace unas horas con el maestro Jaime Barrios Carrillo acerca de un curso libre que van a dar miembros del Ejército de Guatemala, en donde dicen que van a contar la verdadera versión del conflicto armado interno. Y entonces ahí es notoria la guía, por ejemplo, de algunos historiadores que por encargo han realizado precisamente, han escrito libros, han publicado artículos de descalificación notoria hacia los procesos históricos que han sido evidenciados con un tratamiento pertinente de fuentes, no solamente desde el pensamiento crítico, sino desde una cientificidad en el materialismo histórico. Y en ese sentido, entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el campo superestructural, ese campo de las ideas, esa batalla de las ideas a la que aludía en sus últimos años Fidel Castro, por ejemplo, y que decía no perdamos la atención en la batalla de las ideas, muchas veces ha quedado descuidada y pensamos que el campo superestructural ya no es un campo importante, cuando es todo lo contrario. Y precisamente desde ese enfoque quiero yo pues dar esta disertación para promover precisamente el diálogo. No solamente el anticomunismo como parte esencial de la cultura política en Guatemala, sino también ya una cultura anticomunista, es decir, en todas las relaciones sociales, cómo el anticomunismo atraviesa a la sociedad guatemalteca. Es decir, no solamente en el campo religioso, no solamente en el campo político, sino, como dice Michel Foucault, en la microfísica del poder. Cuando se registra ese primer discurso anticomunista históricamente oficial en Guatemala, que lo descubre el maestro Danilo Dardón Flores, colega en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, el 15 de septiembre de 1862, y que ese discurso lo da el obispo Juan José Aycinena y Piñol, quien era uno de los intelectuales orgánicos del denominado régimen conservador, presidido por Rafael Carrera. Lo da en el altar mayor de la Catedral Metropolitana, en el púlpito de la Catedral Metropolitana, en los actos por la independencia nacional, ese 15 de septiembre de 1862. Y ya se refiere al comunismo como un peligro. Si nosotros buscamos, por supuesto, un poco antes estos primeros discursos anticomunistas que vienen desde la Iglesia, vamos a encontrar en las encíclicas de 1846 y 1848 del Papa Pío IX un ataque directo, una descalificación directa al comunismo. Pero entonces, si nosotros, como dice Engels, separamos a la Iglesia de esa estructura socioeconómica dominante, estaríamos cometiendo un error. Engels nos dice en un libro que es fundamental, que es el análisis de la vivienda, nos dice Engels, hasta en el trono del Papa está precisamente la plusvalía que produce esa clase trabajadora en distintos momentos y que la ha producido en distintos momentos de la historia. En esas piedras preciosas que se encuentran, por ejemplo, en una corona de un rey, en el oro que está, por ejemplo, en el trono papal, pues ahí se va a encontrar precisamente esa plusvalía de manera concreta y de manera materializada. Entonces es lógico que la Iglesia, como un aparato, como lo dice Luis Althusser, como un aparato ideológico, no solamente del Estado, sino del sistema en su conjunto, la Iglesia sea una de las primeras portadoras de ese poderoso discurso anticomunista. Pero entonces a veces se ha cometido el error de pensar que el discurso anticomunista solo está en el plano de la ideología y que se queda, digamos, en lo político o que se queda, digamos, en el plano religioso. Nosotros no podemos entender el anticomunismo sin el análisis de la estructura socioeconómica. Es decir, el anticomunismo responde fundamentalmente como discurso, como idea, como práctica, responde precisamente a tratar de mantener esas estructuras socioeconómicas a manera de que la clase dominante
siga siendo, digamos, la propietaria de los medios de producción. Por lo tanto, el anticomunismo tiene una connotación económica, tiene una connotación política, tiene una connotación ideológica, y todo esto entonces se va a convertir en relaciones también culturales. En ese sentido, nosotros podemos ver que en el ámbito de la cultura, en el cine, por ejemplo, digamos, ese cine anticomunista que se va a dar no solamente en Guatemala, sino en toda América Latina, como todo un proyecto establecido a partir de esos intereses hegemónicos de los Estados Unidos para tratar de mantener desde las mentalidades la razón hegemónica sobre esa idea de la contención al comunismo como el enemigo principal. Se va a disponer de todo un aparato establecido a partir de los cines privados, a partir de las grandes productoras, a partir de todo un aparato de la industria cinematográfica. Se va entonces a reproducir un conjunto de símbolos, un conjunto de mensajes a partir precisamente de las películas. Pero lo mismo sucede con la prensa. Es decir, una prensa dedicada también a darle los principales espacios a las noticias de corte anticomunista, a los columnistas anticomunistas y actividades que tienen que ver precisamente, digamos, con el desarrollo de esta ideología. Al mismo tiempo, vamos a ver cómo, por ejemplo, en Guatemala, el profesor Figueroa Ibarra lo mencionaba muy bien, los liberales, refiriéndonos al segundo liberalismo de 1871 a 1944, va a llegar un momento en que son anticlericales, pero ese anticlericalismo también lo van a limitar con el objetivo, sí, de restarle hegemonía a la Iglesia Católica, pero en algún momento tienen que restablecer relaciones con la Iglesia Católica, como lo han demostrado, por ejemplo, las investigaciones muy importantes del doctor Fernando Urquizú respecto a esa nueva articulación que en el gobierno de José María Reina Barrios va a surgir con el arzobispo en el exilio, Ricardo Casanova y Estrada, que lo invita a regresar a Guatemala en 1897, y entonces se restablecen esas relaciones entre el régimen liberal y la Iglesia Católica con el objetivo precisamente de seguir construyendo todo un aparato hegemónico donde la religión, como una estructura de larga duración, jugaba un papel esencial, y precisamente esos liberales aristocratizados de Guatemala entienden eso para sus intereses, como habían entendido que no se trataba de derribar únicamente, digamos, al bloque histórico criollo que ellos denominaban conservador, sino que de lo que se trataba era de establecer pactos, pero que la hegemonía la tuviesen ahora los liberales. Y entonces ese nacimiento, digamos, de esa oligarquía ampliada en un momento a la Iglesia Católica, y es ahí también donde ese anticomunismo se va a reforzar, el anticomunismo de tipo económico con el anticomunismo de tipo ideológico simbólico que digamos maneja también la Iglesia Católica. Y en ese sentido, entonces, nosotros vamos a ver cómo, por ejemplo, en el régimen de Jorge Ubico Castañeda, la última dictadura de ese segundo liberalismo de 1931 a 1944, y que es precisamente la que va a derrocar el proceso revolucionario en 1944 específicamente, primero renunciando Jorge Ubico el 1 de julio, y luego la revolución que derroca al gobierno de Federico Ponce Baides, que había sido, digamos, el sucesor de Ubico y continuaba pues con esa cultura política. Nosotros vamos a ver cómo el régimen de Ubico, por ejemplo, le cedió espacios públicos a manifestaciones religiosas como la de enero de 1934 con la coronación de la Virgen del Rosario, una coronación pontificia, y que entonces conlleva todo un discurso anticomunista, o por ejemplo, como lo ha demostrado las investigaciones del doctor Edgar Varías con el cine anticomunista en esa época,
como por ejemplo durante el gobierno de Ubico se utilizaron precisamente las filmaciones para filmar, valga la redundancia, una gran misa anticomunista donde se daba gracias por la contención del comunismo en El Salvador con la masacre de campesinos de 1932 que lleva a cabo el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, un gobierno también dictatorial, un gobierno autoritario, un gobierno que implantó el terror como un método, y luego el gobierno de Jorge Ubico replica toda esa política anticomunista también en Guatemala. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a ver cómo el anticomunismo ya no solamente es un elemento ideológico que se está diciendo a través del discurso, o ya no es un elemento que se está colocando directamente, por ejemplo, en la enseñanza, en las escuelas, en los colegios o en las homilías, por ejemplo, de los sacerdotes, sino que entonces ya está integrado íntimamente en esos pequeños espacios familiares, por ejemplo, o en esa cultura donde religión y política se amalgaman. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos viendo cómo se encuentra ese pensamiento neoconservador amalgamado también en esos discursos del cristianismo evangélico neopentecostal que dominan la escena política en muchos países de América Latina. Lo vemos en el ejemplo reciente de Jair Bolsonaro en Brasil, lo vemos aquí en Guatemala con los gobiernos, como por ejemplo el anterior de Jimmy Morales o el actual de Alejandro Yamatei, pero también vemos como, por ejemplo, desde el gobierno de Álvaro Arzú, cualquier presidente electo ya no solamente va a la misa que se realizaba tradicionalmente en la Catedral Metropolitana, conocida como el Te Deum, es una acción de gracia solemne, sino que también se va a una de las iglesias neopentecostales más grandes, no solamente de Guatemala, sino de América Latina, como la Fraternidad Cristiana. Y entonces ahí también hay un evento evangélico, después del evento católico, como una acción de gracias también por haber sido elegido como presidente. Y esto lo vemos continuamente desde Álvaro Arzú hasta el presidente actual Alejandro Yamatei. Y sin necesidad de que, digamos, en esa misa solemne o en ese acto neopentecostal se hable directamente del comunismo, hay toda una práctica anticomunista en esa acción de gracias donde se está anteponiendo el elemento religioso que va de la mano precisamente con las formas de despojo capitalistas actuales y con esa cultura, una cultura del individualismo, una cultura de la prosperidad, una cultura basada eminentemente en el individualismo, en la mercantilización y en seguir apoyando, en seguir patrocinando desde lo simbólico, desde lo cultural, desde lo discursivo, desde lo ideológico, todas las formas de despojo, normalizando el sistema. Pero entonces, cuando va avanzando, por supuesto, la organización social, cuando van avanzando las luchas sociales, cuando avanza también la lucha de clases, vamos viendo cómo el sistema se va recomponiendo para seguir profundizando precisamente desde esa cultura ideológica de que en Guatemala, digamos, el anticomunismo es el eje como estructura de larga duración más poderoso que tenemos dentro de esta fase de la modernidad desde el siglo XIX para acá, y por eso mencionaba precisamente ese discurso del obispo Juan José Aycinena y Piñol. Vamos viendo entonces cómo el sistema, cuando se siente en peligro, entonces recurre precisamente a profundizar ya esa política en donde actúa directamente con un discurso anticomunista, pero también con prácticas anticomunistas totalmente directas. Y entonces tenemos el reciente ejemplo que se dio ahorita en el mes de marzo de este año, donde el Congreso de la República promueve una ley totalmente antiderechos hacia la diversidad sexual, hacia la toma de decisiones de las mujeres, con el derecho de decidir sobre sus cuerpos y lo que involucra, por ejemplo, el aborto y otro tipo de derechos que ya son derechos total y absolutamente comunes y aceptados en muchas partes del mundo,
pero que aquí en Guatemala, entonces, desde esa lógica del pensamiento neoconservador y desde el anticomunismo, entonces se significan desde el poder dominante como antivalores, exactamente como sucedía en el contexto de la contrainsurgencia en la segunda mitad del siglo XX, desde 1954 hasta 1996, digamos toda esa época que a nivel global nosotros podemos denominar como la época de la Guerra Fría, o en el caso local la época de la contrainsurgencia, la época de las dictaduras militares, de ese Estado terrorista o Estado centauro, como muy bien lo ha definido el profesor Carlos Figueroa Ibarra. En ese contexto se va a construir todo un discurso anticomunista que no va a quedar solamente en el discurso, sino que se va a fortalecer colocándolo, por ejemplo, en la Constitución de 1956. Por primera vez en la historia aparece en una Constitución esa prohibición directa de ser comunista. Y entonces se prohíbe, se ilegaliza al comunista. Es decir, aparecen, por ejemplo, los comités de defensa contra el comunismo, que son como tribunales inquisitoriales, como unos tribunales de fuero especial, dirigidos muchos de ellos por intelectuales orgánicos de la clase dominante guatemalteca. Incluso en la casa de uno de ellos, pues funcionaba la oficina central, la casa, por ejemplo, del abogado Jorge Skinner Cleo, uno de los intelectuales orgánicos de la clase dominante guatemalteca en ese periodo contrainsurgente. Y entonces se ilegaliza el ser comunista. Es decir, la Constitución por primera vez utiliza esos términos de ilegalizar al comunismo. Y luego eso lo refuerza la Constitución de 1965, que va a ser una Constitución que, digamos, aprieta más la tuerca, da una vuelta de tuerca mucho más fuerte a ese contexto, a ese Estado contrainsurgente, anticomunista, contrarrevolucionario y militarizado. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a ver que así como se establece todo un lenguaje legal desde la Carta Magna de la República de Guatemala, en donde el comunismo es total y absolutamente condenado, se sigue condenando desde los púlpitos, desde el púlpito cristiano, fundamentalmente católico en aquel momento, que era el cristianismo hegemónico, pero después eso se transfiere también al cristianismo evangélico, pentecostal y neopentecostal. Y en ese sentido también, como yo lo he estudiado en algunos artículos y que es parte central de mi tesis doctoral, a través de la educación se va a construir un tipo de sujeto militarizado que va a representar los símbolos militares, precisamente porque es el ejército, la institución central que va a administrar el Estado, y por eso tenemos esa seguidilla de gobiernos militares, un fenómeno que no va a ser exclusivo de Guatemala, sino que lo vamos a ver en varios países de América Latina, correspondiente, por supuesto, a esos intereses hegemónicos de los Estados Unidos en aquel momento, y que corresponde precisamente a esas lógicas de la Guerra Fría y que corresponde precisamente a esas lógicas de contención de cualquier proceso autónomo nacional de modernización del Estado, como era la revolución en Guatemala, y que entonces era catalogada como comunismo. Y entonces jóvenes en establecimientos públicos y privados que reproducían precisamente esa cultura militar, que al final era una cultura anticomunista también. Entonces, nosotros vamos viendo que el anticomunismo ya no solo es un concepto ideológico, ya no solamente es un concepto económico, ya no solamente es un concepto político, ya no solamente es un concepto que se va a quedar en el plano de lo jurídico, sino que entra hacia todas nuestras prácticas para establecer una cultura anticomunista como la cultura normalizada. Digamos, precisamente en mi tesis doctoral, yo estoy estudiando cómo esas manifestaciones, como los desfiles cívico-militares, como por ejemplo los actos cívicos que se llevaban a cabo en los establecimientos educativos,
Así como tenían una connotación nacionalista, ese nacionalismo correspondía precisamente a las lógicas de ese Estado contrainsurgente y de esa clase política que al final correspondía a la clase dominante, a la clase económicamente poderosa, y que aunque había tensiones muchas veces por tratar de hegemonizar y había fracturas también entre ellos, al final cerraron filas siempre contra la organización popular, así fuese democrática, así fuese revolucionaria o así fuese de cualquier tipo que pusiera en peligro el statu quo. Por lo tanto, todo ese nacionalismo tiene esa perspectiva anticomunista, contrainsurgente y contrarrevolucionaria. Y entonces, por ejemplo, yo propongo que había un joven permitido, que era ese joven que representaba ese deber ser, a través de toda una serie de comportamientos, a través de toda una serie de relaciones sociales y toda una práctica social que precisamente sustentaba como normal y como válida ese deber ser del Estado comunista, anticomunista, perdón, contrarrevolucionario y contrainsurgente militar en Guatemala. 2 minutos, Mauricio. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Mientras que hay un joven no permitido, que es ese joven que está siendo descalificado por ser, por ejemplo, estudiante de la un joven o una joven que va, digamos, siendo crítico y crítica de esas formas de expresión culturales o socioculturales, o más, si allá incluso si está organizado y organizada en movimientos que para el sistema son movimientos totalmente antagónicos y que entonces son construidos como enemigos internos. Y entonces ese joven es descalificado discursivamente, es descalificado simbólicamente, pero también es asesinado, es perseguido, es censurado, es obligado al exilio. Y en ese sentido, entonces, nosotros estamos viendo cómo en esa práctica social el anticomunismo se normaliza de tal manera que ser anticomunista es el valor fundamental que entonces se toma, digamos, como el elemento conducente de ese deber ser valioso para la sociedad. Y si no, veamos, por ejemplo, cómo el Movimiento de Liberación Nacional, que fue ese partido político que estuvo en la escena política en Guatemala de manera hegemónica en los años 60, 70 y 80, y que incluso, digamos, varios gobiernos militares fueron precisamente el Movimiento de Liberación Nacional, surgido precisamente en esa práctica de los liberacionistas anticomunistas recalcitrantes desde 1954, tenía como consigna Dios, patria, libertad. Esa amalgama, y con esto termino, esa amalgama de 3 conceptos fundamentales para ese deber ser, para construir ese valor supremo que incluso por varios años estuvo presidiendo la mesa de la Junta Directiva del hemiciclo en el Congreso de la República. Dios, patria, libertad. Bien, esperaría el diálogo entonces para que podamos continuar con esto y agradezco el espacio para esta exposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Mauricio, que nos ha hecho una interesantísima disertación acerca de cómo un elemento de esa cultura de la dominación, como es el anticomunismo, no solamente está, digamos, restringido a una visión de la dominación, de la política, sino se irradia por todos los ámbitos de la cultura en Guatemala. Estamos con el problema de que Glendy pues no aparece en la pantalla. Estoy tratando de comunicarme con ella para ver qué pasa, pero no la veo conectada. No sé si está intentando ella comunicarse. Le pido apoyo a los organizadores, Víctor Manuel o Adriana, que me digan lo que está sucediendo. Glendy.
Bueno, sí, me está diciendo Glendy que se fue la luz ahí donde ella está y que si hacen favor de aceptarla nuevamente en la sesión. Ya está dentro. Muy bien. Entonces vamos a esperar que aparezca. Imagino que está entrando. Víctor, ¿tienes alguna noticia? Ya le di acceso, nada más que me mencione si puede prender su cámara y micrófono, por favor. Que le llame yo y le diga. Sí, por favor. Creo que se volvió a perder la conexión. Glendy, ¿qué pasó? Me estaban pidiendo que prendieras tu micrófono y tu cámara. Bueno, sí, pero bueno, cuando entres, por favor, prende tu cámara y tu micrófono. Víctor está entrando nuevamente, así que nos haces el favor de aceptarla. A ver, vamos a ver. Bueno, sí, Víctor, ¿qué pasó? No me ha aparecido. ¿No aparece? No. Ya en este momento está entrando. Hola, buenas noches. No sé si logran verme y escucharme ahora. Sí te vemos. Sí te Ay, vemos. Si tienes algún problema de conectividad, tal vez, no sé, Víctor es el técnico, sería bueno que suspendieras tu cámara porque es lo que me dicen que ayuda a que la recepción sea mejor. ¿Qué dices, Víctor? ¿Es así o no? Es correcto. Si tiene la cámara apagada, le va a funcionar un poco mejor la conexión. Y no creo que afecte nada la participación. está bien. Muchas gracias y perdonen por este inconveniente. Entonces voy a apagar mi cámara y voy a iniciar con mi intervención. Bueno, Glendy, te escuchamos. Muchísimas gracias. Junto van el gol Yakil, un saludo cordial para cada uno de ustedes, en nombre del pueblo Mayamam de Comitancillo San Marcos, del país de Guatemala. En esta oportunidad me siento muy contenta y muy honrada de poder hablar sobre un tema tan importante y que a lo largo de los años los pueblos pues hemos venido luchando para poder construir el camino o el puente hacia lograr este objetivo. Bueno, el tema del Estado plurinacional, nosotros como pueblos tenemos una simbología desde la cosmovisión maya y lo representamos a través del pop o petate para los pueblos. Es una síntesis del tejido cósmico, el equilibrio y la diversidad de las personas que formamos este país, que formamos estos pueblos, desde la diversidad de género, la diversidad sectorial, de edades, de capacidades y la comunalidad.
pues es la relación que nosotros tenemos con la Madre Tierra, con el Padre Cosmos, es el cobijo y la casa grande que tenemos. Entonces, desde este pensamiento nosotros consideramos el Estado plurinacional como ese vínculo y la complementariedad entre hombres, mujeres, entre la Madre Tierra, es un tejido de vida, es el punto cero para poder construir entonces ese buen vivir, para los pueblos originarios. A pesar de que en pleno siglo XXI, pues aquí en Guatemala, nosotros como pueblos originarios seguimos siendo em, víctimas de muchos atropellos hacia nuestros derechos individuales y colectivos, principalmente las mujeres originarias. A nosotras pues nos quieren ver en los videos de turismo que impulsa el INGUAT para atraer el turismo, pero no para garantizar nuestros derechos a nuestro idioma, a nuestra indumentaria, a nuestra espiritualidad, a nuestra formación y por supuesto a nuestra vida. El mismo país donde un hermano que defiende los ríos frente a las empresas hidroeléctricas en el área Chi es encarcelado por más de 7 años por defender la vida de los ríos, mientras que el hijo de uno de los funcionarios del país de la extrema derecha es multado por 7,000 quetzales por asesinar a una persona en un país en donde la economía está anclado a la vida, a la destrucción de la vida de la madre tierra, al despojo de las tierras comunales, al despojo de los ríos, al despojo de la identidad. Entonces, de acuerdo a estos elementos, nosotros vamos construyendo ese tejido, ese pop para alcanzar entonces la Asamblea Plurinacional Constituyente. Bueno, quisiera partir diciendo que mientras que no se cambie la forma de producir y ejercer el poder político y social, mientras no transformemos las condiciones legales e institucionales de poder existentes, de las cuales pues somos responsables y sujetos políticos, será imposible reconstruir una unidad social desde los intereses vitales de la gente que trabaja día a día, de esta gente que históricamente ha sido empobrecida, marginada, explotada y excluida, de la gente que sobrevive con menos de 10 quetzales al día, pues es bastante interesante profundizar este tema. Entonces, los pueblos vamos haciendo esa convocatoria para la realización de una asamblea plurinacional constituyente como una oportunidad entre varios momentos emancipatorios, como un horizonte político inmediato que puede dinamizar muchos procesos de largo aliento para imaginar entonces una nueva convivencia dentro de un Estado plurinacional. Bueno, nosotros consideramos que el punto de partida radica principalmente en darle significado poderoso a la ciudadanía plurinacional, pues llamamos a edificar los 5 fundamentos constituyentes de la democracia plurinacional, reconocer la identidad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas como seres que sienten, como seres que piensan y no como un grupo que puede ser útil para hacer el trabajo sin remuneración o hacer el trabajo informal, el trabajo sin derechos, el trabajo esclavizado, reconocer el pluralismo jurídico y la libre determinación de los pueblos indígenas, lo que mencionaba al inicio. Lastimosamente en Guatemala las leyes son dispositivos de opresión, son dispositivos de marginación, de discriminación, de racismo, ya que pues la justicia es para quien la pueda comprar. Los derechos, hablar de derechos aquí en Guatemala es hablar de privilegios, es hablar de favores, es hablar de intercambio de intereses y no como derechos que puedan garantizar la vida de todos los que cohabitamos en la tierra del maíz Pashil. Otro punto muy importante para este Estado plurinacional es la promoción de la unidad
de la visión de los 4 pueblos para el bien común. En Guatemala cohabitamos 4 pueblos, el pueblo maya, el pueblo xinca, el pueblo garífuna y el pueblo mestizo. Asegurar el gobierno plurinacional del Estado como cogobierno de los pueblos y construir una cultura plurinacional. Entonces, se necesita reorganizar al Estado y lo público debido a los intereses comunes de las ciudadanías de los 4 pueblos que cohabitamos en este país, en donde nosotras las mujeres que hablamos un idioma maya, que portamos una indumentaria, que practicamos una espiritualidad, tengamos los mismos derechos y oportunidades. Pero para lograr este camino, para lograr este POP, es importante desmontar nudos o desenredar nudos estructurales que no nos permiten entonces fundar un nuevo Estado. Tenemos en cuenta que el colonialismo interno naturaliza el racismo y las opresiones. Y cuando hablamos de racismo, hablamos de una estructura, de un sistema histórico que es un problema de Estado que pues condena a los pueblos originarios a vivir en la pobreza extrema, en la desnutrición, en la sequía, en todas las condiciones inhumanas de vida y que lastimosamente, bueno, hay varios estudios sobre estos casos, pero vivir en esta situación y en este caso ser vocera de estos grupos es bastante difícil. Sin embargo, nosotros creemos que nuestros abuelos nos acompañan, las energías de los 20 nahuales, nuestra propia cosmovisión ha sido nuestra trinchera para poder seguir encaminando nuestros pasos hacia este estado. Existe una permanente usurpación y destrucción de nuestra comunidad, de nuestra forma de organizarnos, desde la educación, pues hemos sido formados para olvidarnos de nuestra propia manera de vivir y para poder instalar entonces una ideología capitalista para ser útiles en las empresas, ¿no? En todas esos espacios en donde los jóvenes lastimosamente es el único espacio donde pueden aspirar, conseguir algún trabajo o en este caso verse obligados a migrar en los países del norte. La democracia permitida trata a las personas y a las ciudadanías como un enemigo interno. Pero para comprender esto, la Asamblea Plurinacional Constituyente es la representación proporcional de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo, con el fin de redactar entonces una nueva constitución política plurinacional, ya que la constitución que tenemos actualmente pues nunca se escuchó, nunca se tomó en cuenta la participación ni la opinión de los pueblos originarios, como cualquier acontecimiento histórico, como la famosa celebración del 15 de septiembre de 1821, en donde desde la escuela pues se nos ha educado a olvidar todo ese proceso de despojo, de genocidio y celebrar las fechas importantes para los pueblos, para las élites, para estos criollos que en su momento pues celebraron su independencia de la corona española. Entonces, de esta manera, nosotros vamos fortaleciendo el bien común desde una visión y el sentido del buen vivir. Van el Chwingal, que desde los 25 idiomas que se hablan en Guatemala existe una traducción de esta palabra buen vivir, porque es una palabra que viene desde el sentipensar de los pueblos y desde esta manera de entender la vida, entonces se lucha por la defensa de los derechos individuales y colectivos de las personas y de la madre tierra. El tema de la autonomía de los pueblos indígenas es un derecho que nosotros tenemos como pueblos originarios de la administración, el uso y el manejo de nuestros territorios y nuestros bienes naturales, que para el sistema capitalista son recursos naturales que pueden ser explotados, que pueden ser utilizados para engrandar el capital y a costa de la vida, de
del bienestar, del buen vivir de los pueblos que vivimos de la tierra, vivimos del agua, vivimos del aire, vivimos de los bosques, vivimos de las montañas, vivimos de todo lo que está a nuestro alrededor. Asimismo, se aspira a un autogobierno, que es esa libertad de ejercer estos derechos individuales y colectivos. Para ello, pues tanto la sociedad como el Estado deben de estar dispuestos a que todos los pueblos cuenten con condiciones políticas, socioeconómicas, colectivas, territoriales e institucionales desde la propia organización comunitaria de los 4 pueblos. La comunalidad, también esa relación que existe en la comunidad, en nuestro entorno, basado en un sistema propio construido para partir de este sistema sociopolítico, cosmogónico y económico que permite pues esa relación de equilibrio y armonía con la madre tierra. También hablamos de una democracia comunitaria, una democracia participativa, una democracia plurinacional y no esta democracia que han mantenido disfrazado a lo largo de los años, en donde los pueblos pues son espectadores nada más o son objetos políticos que son útiles para los partidos políticos a cada 4 años cuando emiten su voto y pues no, realmente esa democracia no nos representa, esa democracia no representa a los pueblos mayas, Garifuna, Xinca y mestizo. Entonces, este proyecto de plurinacional es un proyecto político, no es un discurso nada más, es un proyecto que busca diseñar e implementar un nuevo Estado con la participación y la decisión de todos los pueblos que conviven en un territorio determinado, con el fin de avanzar hacia el ejercicio del buen vivir. Y también otro de los pactos muy importantes y necesarios para la fundación de este Estado, entonces, es la economía plurinacional. No es posible la libertad política si no logramos también la libertad económica, la libertad para producir las condiciones materiales que mejoren la vida de la sociedad en su conjunto. La potenciación de la producción y la reproducción de la vida, pues debe de estar en el corazón de la transformación plurinacional. Esta construcción pues solo se puede hacer sosteniendo la resistencia de los 4 pueblos y asegurando la unidad para disputar el poder que nos permita realizar los sueños y cuidados hacia el buen vivir. Los pueblos tenemos una manera muy propia de practicar la economía comunitaria, que para este sistema es una economía informal, los llaman como vendedores ambulantes, que pues en su momento afectan a las grandes empresas transnacionales y por lo mismo este sistema económico está diseñado precisamente para los poderosos y no para aquellos que con su cosmovisión pues producen sus propios alimentos, lo comercializan de manera consciente, de manera amigable, de manera comunitaria entre los suyos. El pacto económico entonces aspira, por tanto, a flujos de acciones y procesos arraigados en los territorios. Nos proponemos gestionar la economía como protectora de la comunidad y de la biodiversidad, entendiendo entonces que no es posible hablar de la defensa de los derechos de los pueblos sin hablar de los derechos de la madre tierra, de la biodiversidad, y aquí, pues aquí en las comunidades vivimos de la madre tierra, vivimos del sagrado maíz, vivimos de los frijoles, vivimos de las hierbas, vivimos de las frutas que producimos, vivimos del agua, de las montañas, de los bosques. Entonces, por lo mismo, es necesario escuchar a la propuesta de estos pueblos para la consolidación de un pacto económico que no destruya la biodiversidad, que no desvía los ríos como lo hacen actualmente las empresas que están a cargo de los monocultivos en las partes costeras. Y es que es increíble, estando en la 4ª fase del despojo de los pueblos, sigan con esa misma visión de exterminarnos, de asesinarnos, de matarnos, de empobrecernos, porque pues se robaron nuestro oro, todos nuestros metales, todos nuestros elementos de identidad,
lo siguen haciendo y pues, cómo no, si están defendidos con las leyes que pues se aplican en Guatemala. Y es que en realidad todos los que están en el poder ejecutivo, legislativo y judicial solo son funcionarios nada más, y quienes tienen la decisión y el poder son precisamente el CACIF, que es como la asociación de todos los empresarios aquí en Guatemala, que estos grupos están casados con los militares y con el narcotráfico, con todas esas mafias que en vez de velar por el buen vivir, por el desarrollo de los pueblos, pues son aliados para seguir empobreciendo a estos sectores. Y pues bueno, también existen nudos estructurales en esta parte. Hablamos de dos instituciones criminales que en las entrañas del régimen económico, hablamos del latifundio, el minifundio y el despojo recurrente. La servidumbre y el generalizado desprecio al trabajo, el riesgo de todos los pueblos a perder la vida. Aquí en Comitancillo San Marcos existen altas cifras de jóvenes de las edades de 12 a 25 años que migran hacia los países del norte, precisamente porque aquí ya no hay esperanzas de vida, y si hay es para trabajar de una manera explotada y continuar entonces en este círculo de pobreza y pobreza extrema. La impunidad y la corrupción en el gobierno de la economía, hay un dominio estatal monolítico, hay una incapacidad de inclusión, hay una arquitectura de privilegios, y este conjunto de asociaciones o de privilegios, de poderes, pone en grave la vida de la madre tierra. Entonces, pone en riesgo la vida de los bienes comunes naturales, de los bienes comunes culturales y sociales, de la vida misma de los pueblos. Entonces, es importante descolonizar la economía. De hecho, nosotros, en mi caso, yo utilizo mucho la comunicación alternativa, la comunicación desde los idiomas mayas, para ir como decolonizando ese pensamiento, decolonizando inclusive nuestras acciones, ya que estamos tan condicionados a sentir vergüenza, nos sembraron una vergüenza por nuestra vida, por nuestros elementos de identidad, y si no perdemos esa vergüenza, entonces es imposible hablar de una propuesta, de una autoestima muy fuerte, principalmente en el sector mujer, que pues lastimosamente nosotras desde niñas somos condicionadas a abandonar nuestras raíces, a quitarnos nuestra indumentaria para usar el uniforme del colegio, y pues en el país el único idioma que se reconoce como idioma oficial es el idioma español, y entonces no nos queda de otra más que ir dejando por un lado nuestros idiomas mayas y aprendernos el español, y de esa manera pues existen muchos analfabetos del idioma mama, es decir, hablan poco, escuchan poco, pero ya no lo escriben. Entonces eso también va debilitando la vida y la identidad de las comunidades. Es urgente la desmercantilización de la economía, la despatriarcalización de la economía, y fortalecer y posicionar la economía campesina, la economía amigable con la madre tierra, la economía del buen vivir, una economía comunitaria que está basada en el autogobierno, que es la que se promueve desde la comunidad, prioriza el autoconsumo. Y esto se vio muy claro en la época de pandemia, que no necesitamos de las transnacionales para vivir, porque cada una de las comunidades tuvieron esa capacidad de autosostenerse durante el cierre total del país, y pues hasta entonces se comprendió que por más capitales que se tenga, la madre tierra es la única fuente de vida y de salud. Urge entonces una economía plurinacional. Hablamos también del tema jurídico. Exigimos siempre la justicia plurinacional, la justicia que permita
el ejercicio de todos los derechos que le corresponde a cada persona sin distinción alguna de identidad, de grupo social, edad, sexo, color de piel o todo lo que, toda esa diversidad que nos distingue y que nos hace diferentes. Se propone entonces la justicia plurinacional. Queremos liberar precisamente esa justicia de las manos del racismo, de la discriminación de género, de la impunidad, la corrupción y otras miserias. Llamamos a dotar de sentido y la realización a una justicia que escuche y atienda los reclamos de toda la población, no de un solo sector, al mismo tiempo que permita las condiciones para que mujeres y hombres de los pueblos originarios puedan pues libremente potenciar su presente y su futuro sin las devastaciones y violencias que han provocado el colonialismo interno. Entonces, para ello pues se considera tener en cuenta dos grandes ejes estratégicos para un debate y soluciones paradigmáticas, que es articular la justicia social con la administración de justicia. Ya no podemos seguir reduciendo la justicia al concepto de una mera resolución de los tribunales estatales, sino debemos traer la justicia hacia adentro de nuestra convivencia y desde ahí impulsar, ya sea por mecanismos estatales y no estatales, la justicia social, la justicia económica, la justicia política, cultural, de género, etcétera. Entonces, para esto, los 4 pueblos que coexisten en Guatemala deben de reorganizar la administración de esta justicia para que se reconozca el principio de igualdad, dignidad y autoridad para los diversos sistemas jurídicos que tiene Guatemala. Entonces, el derecho indígena debe tener igual potestad que la justicia estatal ordinaria y deben crearse y aplicarse las normas, las políticas, los presupuestos e instituciones para fortalecer la paridad y la coordinación entre estos sistemas que actualmente pues existen. 2 minutos, Glendy. Muchas gracias. Entonces, para ir como cerrando esta parte, también quiero resaltar el aspecto de un pacto cultural hacia el Estado plurinacional, teniendo en cuenta que pues la fuerza devastadora de la civilización occidental no nos permite ejercer una cultura emancipadora, una cultura que nos permite también organizarnos en nuestras comunidades, que nos permite vivir, resistir y coexistir a través del tiempo. Entonces existe un odio, un discurso de odio del colonialismo y su violencia criminal hacia los pueblos. La globalización neoliberal despoja a nuestra comunalidad. Entonces, desde la educación hacen negocios para instalarnos entonces conocimientos ajenos a nuestra realidad, ajenos a nuestra cosmovisión, y de tal manera pues no se atiende a la población y mucho menos a los empobrecidos. Entonces, el sistema educativo es colonial, es patriarcal. Entonces, por lo mismo seguimos arrastrando los mismos problemas estructurales e históricos, y de tal manera pues la misma educación no ha respondido y nunca va a responder a las necesidades de las comunidades por la misma situación que está diseñada para oprimir y dominar a los pueblos. Entonces quiero finalizar resaltando una frase muy importante que nace entonces desde los idiomas que se habla en Guatemala, desde el Consejo del Pueblo Maya, que pues es un movimiento sociopolítico plurinacionalista que reclama un cambio radical del orden patriarcal, capitalista, racista, colonial, y que ha sometido históricamente a los hombres, a la naturaleza y especialmente a las mujeres, pues reproduciendo un sistema de discriminaciones, opresiones y violencias. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Glendy, por tu magnífica exposición, hecha desde la perspectiva de los pueblos originarios de Guatemala y particularmente desde la etnia Mam a la que perteneces. Creo que este último problema que ha planteado Glendy es fundamental. La patria, tal como ha sido concebida desde la dominación que viene desde la colonia reproducida por el siglo XIX
y luego por toda la, digamos, reacción que ha imperado en Guatemala desde 1954, esa patria se plantea como una nostredad, como un nosotros inclusivo. Pero lo que sucede con ese nosotros inclusivo es que es una comunidad ficticia. En realidad, la unidad nacional no existe porque es una unidad nacional que ha sido planteada como a partir de un grupo dominante que se concibe a sí mismo como el representativo de la totalidad cuando solamente es una parte. Y yo creo que todo este planteamiento de lo plurinacional que ha hecho Glendy en esta última exposición es precisamente el de vernos a nosotros mismos como una diversidad. En el panel pasado, el dedicado a Colombia, una colombiana afrodescendiente habló de interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad e hizo una diferenciación entre estos tres conceptos. Lo que estamos viendo a partir de lo que dice Glendy es el de concebir a Guatemala como una entidad plurinacional. Creo que esto cierra todo el planteamiento que se ha hecho acerca de política y cultura en Guatemala. Empezamos a hablar de una cultura de la dominación en Guatemala, que es una cultura del terror, sustentada en el ánimo represivo, en el ánimo de la supresión de las otredades. Como un elemento fundamental de esa cultura del terror está en el anticomunismo, que fue tratado por Mauricio, y cómo ese anticomunismo no es solamente una cultura política de dominación, sino tiene pretensiones de convertirse en una interpretación de la realidad desde las diversas órbitas de la cultura. Bueno, esto es una brevísima síntesis por el tiempo de lo que ha sido expresado ahora. No sé si Abraham nos está acompañando, Víctor, para que él pudiera cerrar, porque pues entiendo que ya estamos a las 7:02 de la noche. No, lamentablemente se tuvo que retirar el maestro Abraham Nuncio, director del Centro de Estudios Parlamentarios, pero a nombre de él agradezco a todos ustedes. Glendy Agustín, muchas gracias. Maestro Mauricio Chaulón, doctor Carlos Figueroa. Y antes de despedirnos, precisamente les quería presentar estos reconocimientos. Creo que ya los pueden ver en pantalla, al menos de manera digital por ahora. Agradecemos a través de este reconocimiento a Mauricio José Chaulón Vélez por su participación en el Fórum de las Américas sobre Política y Cultura, tendencias globales y locales en torno a la situación política de Guatemala. Asimismo, se le entrega al doctor Carlos Figueroa su reconocimiento por la misma situación, agradeciendo precisamente su participación en este evento. Y finalmente, obviamente, a la maestra Glendy Agustín Metzl, con una excelente también disertación de la situación que viven los pueblos originarios en Guatemala. Y pues no quisiera tampoco despedirme sin hacer un comentario precisamente en relación con esto, porque nosotros pareciéramos en México olvidarnos, ¿no? Que también tenemos una amplia gama de lo que viene siendo pueblos originarios y nos sentimos a veces alejados de estas situaciones. Sin embargo, nos pintan digamos, un panorama que vemos precisamente en el sur de México, en estados como Chiapas, en estados como Oaxaca, Campeche y algunos otros, donde también, o sea, nuestros hermanos indígenas viven y sufren todos los días todo tipo de discriminación y abusos en nuestro país. No somos ajenos y espero que eso es lo que se quede para los jóvenes que nos están escuchando ahora, para que pongan atención a esa parte, ¿no? Que podamos ver, digamos, de cerca esta situación, la comprendamos y luchemos para erradicar todo este tipo de discriminación, porque finalmente todos somos seres humanos. Con eso yo digo que nos despedimos. Muchas gracias a todos. Si no hay nada más que agregar de parte de los ponentes. Glendy. No, por mi parte, muchas gracias por el espacio.
y vamos aquí a continuar enlazándonos con este evento que ha sido tan importante. También quería agradecer este espacio, esta oportunidad, un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación, un honor estar con Glendy, con el profesor Carlos Figueroa, con usted también, maestro Candelas, y un abrazo a todas las personas que estuvieron con nosotros. Gracias. Igual quiero agradecer este espacio. Siento que de esta manera se puede ir visibilizando también la voz de las mujeres, principalmente de las mujeres originarias. Me siento muy contenta y muchos saludos cordiales. Sigan adelante con la creación y, por supuesto, la coordinación de este tipo de eventos virtuales. Claro, y esperemos seguir en contacto. Muchas gracias. Y bueno, pues a nombre del Centro de Estudios Parlamentarios y de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les damos las gracias a todos los presentes. Nuevamente, gracias, maestro Mauricio Chalón. Gracias, doctor Carlos Figueroa. Gracias, Glendy Agustín. Que tengan una excelente noche. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.